Bien, hemos estado viendo el anterior viernes este tema de la motivación que es muy importante. Estábamos viendo la pirámide de necesidades. Fíjense, desde las fisiológicas, alimentos, agua, aire, dormir, tener un seguro médico, estar aportando en el caso de ustedes para la jubilación. Fíjense la autoestima, el autodesarrollo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿sienten que en ustedes está cumplida esta pirámide de necesidades de Maslow? ¿Están de acuerdo con esta pirámide de necesidades? Si se fijan, aquí dice las fisiológicas son las fundamentales, por eso está la base. Una vez que se han cumplido estas, se irán cumpliendo todas las demás hasta llegar al autodesarrollo, la educación y los valores. Bien, espero su participación. ¿Están de acuerdo con estas necesidades? ¿Se cumplen ustedes? ¿Qué les falta? Creo que sí, licenciada. ¿Sí se cumple, David? Sí, yo creo que se cumple porque o sea, la primera parte, la fisiológica, yo creo que es la más importante porque no hay persona que no pueda estar sin comer o sin tomar agua o sin un lugar para dormir, ¿no? En todo caso, yo creo que es lo principal para siquiera empezar a una vida, lo mínimo. Ya, muy bien. Es lo básico en realidad, según lo que tú mencionas, ¿no? Idealmente. Diego, Correcto. Ah, bueno, licenciada, yo digo que sí, bueno, está bien. Y bueno, al igual que decía mi compañero, es lo principal para todo de esta pirámide. Es como al tomarlo, al ser un elemento bajo, no significa que no sea importante, es muy importante, porque de ahí hace que los otros puntos tengan sentido también. ya, muy bien. ¿Alguien más? Entonces, estamos de acuerdo que todos nosotros tenemos bien puestas, satisfechas estas necesidades fisiológicas. Ahora, si se fijan, es nomás visionario este autor, en el sentido, por ejemplo, a nivel fisiológico, el aire, ¿cómo está la contaminación en Bolivia? ¿En tu casa fuman, por ejemplo? Si hay alguien que fuma o tú fumas, entonces ya estás contaminando el aire. Y si nos ponemos a pensar, cuando el coronavirus estaba súper fuerte, el 2020, muchas personas no cumplían esta necesidad de aire. No tenían. En algunos casos inclusive llegaban a morir. En realidad no tan en algunos casos, fíjense. Entonces, y tenemos todos vivienda, seguro médico. ¿Todos tienen seguro médico? Alguno de ustedes no tiene. No, licenciada, ¿No tiene seguro médico, por lo Paolo? menos yo no tengo así. ¿Cómo es No, no? no tengo. ¿Cuál será la diferencia, Paolo, entre los que tienen y tú que no tienes? Bueno, depende mucho, ¿no? O sea, por lo menos yo me considero sano, así, entonces nunca necesito ir al hospital ni hacerme checar nada, así que no tengo problema con no tener así. Ya. ¿Y tienes tus ahorritos? Si alguna vez te pasara algún accidente, te asaltaran. Ah, sí, licenciada, tengo, ¿no? Mis ahorros para cualquier cosa, ¿no? Imprevisto o emergencias, como todos. Ya. Fíjate, interesante lo que dices, como todos. ¿Será que todos tenemos ahorritos para eso? Pero es interesante, todos deberíamos tener. David,
Yo igualmente, licenciada, no tengo seguro, pero creo que el seguro más que nada es una necesidad para las personas que tengan una enfermedad de base o alguna dolencia así que les afecte permanentemente. Por ejemplo, las personas que tienen diabetes o problemas como fisiológicos, ¿no? Alguna extremidad dañada o cosas que le vayan a impedir una vida normal si no reciben tratamiento médico. Yo creo que para ellos sí es importante contar con un seguro de salud porque es un gasto constante que van a tener toda su vida. Interesante lo que dices. O sea, básicamente, según tú, debería ser para la gente que tiene alguna enfermedad crónica. Sí, correcto, porque ellos gastan todo el tiempo, ¿no? En medicamentos, en tratamientos y demás, mientras que personas más o menos sanas, ¿no? Como nosotros, rara vez se enferman, ¿no? Si se cuidan. Interesante lo que tú dices. ¿Qué será más práctico? ¿Tener seguro médico y poder ir cuando te da una infección respiratoria aguda? ¿O no tener seguro médico y gastar por tu cuenta? Les pregunto. Edison. Buen día, licenciada. Yo pienso que depende, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tenía seguro en mi trabajo de la caja, eh, la verdad no soy muy paciente en el sentido de ir temprano, hacer fila, esperar, o que te programen para días que tal vez no tengas tiempo. O sea, tú estás a disposición de ellos, no ellos de ti. En cambio, después de eso, yo fui a lo que sería una institución privada, que sería el Hospital Arcoíris, que la verdad no, a un inicio no lo veía muy caro, donde yo compraba mi ficha y yo me programaba el horario y el día que yo quería, obviamente de acuerdo si había un doctor libre, ¿no? Pero era más fácil sacar para la privada que para la caja nacional, ¿no? Porque tenías que ir temprano, tenías que llevar tu ficha, tu boleta de pago. O sea, no era muy fácil sacar que en una privada que tú vas, pagas y listo, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas también, ¿no? Porque en una particular tú tendrías que pagar todo el tratamiento, en cambio, cuando estás asegurado, te dan lo que serían los medicamentos, pero no todos los medicamentos, ¿no? Si son medicamentos más genéricos o generales, mejor dicho, o específicos, mejor dicho, sí o sí te tienes que comprar de afuera y ellos no, no te pueden disponer de todo lo que te dan a veces, ¿no? En el hospital. Yo pienso que es depende, ¿no? De la persona. Obviamente, si tiene los recursos, puede ir a una privada, pero si no, yo pienso que tendrías que hacer fila y ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Hay que hacer fila. Y como dices, la Caja Nacional por el momento tiene ese problema. David, Sí, licenciada, yo he trabajado, bueno, estoy trabajando ya tiempo en la farmacia, ¿no? De mi familia, entonces tengo experiencia con gente que viene, digamos, con alguna dolencia, enfermos, y que por no contar con dinero para pagar una consulta médica o no tienen seguro, vienen a consultar directamente a la farmacia, ¿no? Como, ¿qué puedo tomar? Tengo esta dolencia. Y como ya contamos como con experiencia, por así decirlo, ¿no? Con tanta gente que viene, ya sabemos, ¿no? Qué darles más o menos, como diagnosticarlos, entre comillas, ¿no? Y yo creo que es de mucha ayuda, porque muchos tienen simplemente dolencias que se resuelven con una pastillita y muchas veces los médicos, ¿no? Les, como decía mi compañero Edison, les hacen hacer fila, esperar tiempo en el que se puede solucionar de una manera simple, cosa que cuando pasa el tiempo ya se complica más y ya es más caro y toma más tiempo solucionar ese problema, ¿no? Entonces, por esa parte, como yo le decía, si son dolencias simples, enfermedades así que como la gripe, resfrío, la tos y demás, no creo que sea tan importante el seguro, pero sí para personas que tienen eh, dolencias crónicas, que para ellos esos medicamentos sí son caros y aun con el seguro no les dan todo el costo, ¿no? Y ellos sí tienen que hacer mucho gasto.
Interesante lo que mencionas, David. O sea, tú trabajas en la farmacia vendiendo medicamentos y toda la familia hace lo mismo. Sí, no más que nada de cajero, ¿no? Pero ya últimamente estoy ayudando a vender, sí. Ah, ya, ya. ¿Tienes alguna profesión relacionada con el conocimiento de los efectos de los remedios? Yo no, como tal, ¿no? Pero es de mis abuelos, ¿no? Ellos sí tienen, Ya. pero se aprende, ¿no? En el campo, prácticamente. ¿Qué pasaría, te pregunto, si una persona, digamos, te dice, estoy resfriado y tú le sugieres, digamos, una inyección y resulta que había tenido alergia a ese remedio? O sea, por eso se hace o sea, uno aprende más o menos, ¿no? Como a hacer una diagnosis. Por ejemplo, preguntarle qué edad tiene la persona, qué otras dolencias tiene, si es alérgico a algo, si ha tomado algo antes. Por ejemplo, si es mayor de edad, tabletas no puede tomar porque le irrita el estómago, tiene que ser cápsula blanda. O si ha tomado mucho, el sobrecaliente ya no lo va a hacer mucho, entonces algo más fuerte. Esa clase de cosas, ¿no? Se aprende a preguntar y la gente viene, por ejemplo, a nuestra farmacia porque se les cura, se les trata bien y se les cura su dolencia, ¿no? Interesante. ¿Dónde es tu farmacia? Aquí en el Altos, en Santiago II. Ya. Su sugerencia para la familia, en realidad. Lo que tú comentas es como una anamnesis, ¿verdad? Que les preguntas a qué tienes alergia. A veces uno no sabe que tiene alergia. Ojo, a veces uno no sabe que tiene alergia a algo hasta que le da la diarrea. Perdón, la alergia. A veces hay pastillas que como la parte de alérgica te hace dar diarrea y demás, pero otras que no nos permiten respirar, por ejemplo. Yo tengo alergia a la penicilina y derivados y antes me venía la alergia con este problema de la respiración. Ahora si me diera alergia yo me asustaría y diría, ay, coronavirus, tengo que hacerme la prueba, pensando, ¿no? O sea, este problema respiratorio. Sin embargo, te comento, una profesora de colegio fue a la farmacia supuestamente por una gripe y la han matado en la farmacia. Le ha sentado tan mal la inyección para la gripe que de ahí empeoró y se murió. Y cuando me encontró en la calle me dijo, Sonia, tienes que ir al médico. No es que ustedes los farmacéuticos sean malos. O sea, digamos, tú dices, si tus abuelos tienen los conocimientos, ya, bien. Pero lo ideal es pues con receta médica, porque ojalá nunca les pase ese problema de que ya les digo, un paciente le sienta muy mal lo que le has dado y después la demanda o una muerte, algo así. Edison, Sí, licenciada, justamente como estaban comentando, el tema de las farmacias y ese tipo de cosas, es porque la gente ya está acostumbrada. Yo, por lo general, a veces siempre, cuando me daban tratamiento, ese tipo de cosas, paraba más que todas las farmacias y veía a las personas que decían justamente como dijo mi compañero, mi hijita está con diarrea, le duele su estómago, tiene fiebre, ¿qué me puede recomendar? No sé si puede ser por el tema de miedo o tal vez por lo que no quieran ir al hospital. Por ejemplo, eso se ve más que todo en el campo, ¿no? Porque no todos tenemos ese privilegio de ir a un hospital, ¿no? Porque en las provincias o en los estados no existen tal vez un doctor, ¿no? O un especialista en el área, digamos, de que me duela mi estómago o una subespecialización, ¿no? Entonces, en ese sentido, las personas no acuden a ese recinto por ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más fácil? Que van a la farmacia y le dicen, estito me duele, aquellito le está molestando y ese tipo de cosas. Obviamente no es no debería ser eso legal, ¿no? Pero como decía mi compañero, a veces hasta en las farmacias te ayudan más que en los hospitales y puede que les haya dado resultado y que pueden tener ya esa visión de que, ¿para qué ir al hospital si en la farmacia me han curado? Entonces, puede que por eso ya no vayan al hospital y que directamente vayan a pedir un tratamiento directamente a la farmacia. interesante lo que dices.
hay esa sensación muchas veces de que en la farmacia, pero si hacemos memoria, no hace mucho hemos tenido este problema del dengue en Santa Cruz, que ha habido nomás bastantes muertos, y recomendaba mucho, no vayan a automedicarse, porque los casos de terminales es porque se han automedicado. David. Así, para acotar algo, licenciada, cuando hay receta de medicamentos fuertes, o sea, inyecciones y demás, eso sí es sí o sí con receta médica. Y por ejemplo, aunque quieran, digamos, dicen, quiero que me pinche tal cosa, quiero que me inyecte, no le podemos inyectar. Le decimos, no, tiene que ir al médico. Por ejemplo, a una cuadra de donde vendemos hay un consultorio, le decimos, no, vaya a hacerse ver y ya con receta y ya le inyectamos, ¿no? O le damos la inyección. Porque esa clase hay, o sea, se reconoce ya cuando uno trabaja, ¿no? ¿Qué medicamentos se pueden vender así de manera libre, ¿no? No causan mayor problema y Ujú. cuáles sí son fuertes y te pueden dar efectos secundarios graves o cosas que si no estás diagnosticado correctamente sí te pueden afectar, ¿no? Y en esos casos sí se pide que vayan a un consultorio médico, aunque sea, ¿no? Porque es con receta sí o sí. Bien, sí, tienes razón, es interesante. A ver, para la persona que preguntó en el chat, la pregunta era, ¿tienen seguro médico o no? Y estamos profundizando esta parte, cómo se siente no tener, o ir directamente a la farmacia. Ahora, es interesante lo que mencionó uno de ustedes en la parte del campo. No sé si realmente será cierto lo que ha dicho este gobierno y el gobierno de Evo Morales de que hay internet en todas partes. A ver, por ejemplo, yo cuando me dio coronavirus no tengo seguro médico. He llamado al número del Ministerio de Salud, 810-1104, y ahí me han dado el kit de medicamentos. Luego me han derivado a una doctora por WhatsApp. Entonces, esta doctora, durante todo el mes de julio y parte de agosto, hasta mediados de agosto, si más no recuerdo, me ha hecho un seguimiento para ver cómo iba mejorando, si tenía algún problema, me recetaba algo más, porque no podía respirar y era desesperante, ¿no? Entonces, me sugirió que vaya a Cotauma, pero Cotauma estaba colapsado esos días, entonces me recetaba una y otra cosa y compraba. Si hubiera tenido seguro médico, probablemente o no hubiera tenido que comprar nada o casi nada de lo que es el kit de medicamentos. No puedo negarlo. Sin embargo, como les digo, me ha gustado el seguimiento que me ha hecho el Ministerio de Salud. No me ha cobrado nada, todo era por WhatsApp o si no al número gratuito. Lo que no sé es si la gente del campo tiene esta opción hoy en día. Sería interesante averiguar. Entonces, seguro médico, algunos no tenemos, fíjense. Entonces, esta parte de seguridad supuestamente no cumplimos todo. Sin embargo, si no tienes seguro médico, tienes que tener algunos ahorros para alguna cirugía de emergencia, algún accidente que ojalá nunca nos pase, pero puede suceder, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto cuesta una fisioterapia individual? María. Ok, buen día, licenciada. Como decían mis compañeros, el seguro médico, digamos, es más demorado, pero no todos. Por ejemplo, en mi caso yo sí tengo seguro médico. No es la Caja Nacional de mí, es el COSMIL. Y en este caso yo puedo sacar cuando yo quiera, a la hora que yo quiera, con el doctor que yo quiera. Y bueno, sí, conviene. No son en todos los casos, pero sí, ese es en mi caso, licenciada. Bien, entonces tú dices que es bueno Cosmil. ¿Tienes que ir Sí, o puedes sacar desde tu celular como en la caja petrolera? ambos. O vas, sacas tu ficha o por ¿cómo se dice esto? Por digitalmente, ambos. Depende de lo que tú quieras, tu necesidad, digamos. ¡Qué maravilla! Ojalá cuando vivía mi abuelito hubiera sido así. Sí, Sí, esa qué licencia. maravilla. Me alegro mucho. ¿Hace cuánto tienes el seguro? Desde que yo nací. ¡Ah, qué maravilla! Por lo menos Sí, unos 17 años. ¡Qué maravilla! Bien. ok. Yamile,
Licenciada, buenos días. Yo también comparto con María que no todas las cajas son malas. Yo, por ejemplo, y toda mi familia está asegurada en la caja de los mineros. Y es rápida la atención, es buena, pero solo que es en el centro y no hay otros lugares más. Pero es muy bueno a lo que yo veo. Ay, ay, ay. ¿En qué parte del centro, Ay, ay, ay. ¿En qué parte del centro, eh? Es de la Plaza Baroa, una cuadra y media subiendo. ¿En la En la... Gutiérrez? Sí, sí, es en el centro de la ciudad. Y para los que vivimos en el Alto sí se nos hace lejitos, pero aparte de eso es muy bueno la atención y todo lo demás. ¿Sacas ficha por tu celular o tienes que madrugar? No, puedes sacar por tu celular o vas y te atienden instantáneamente, no hay que esperar tampoco. Qué maravilla. Qué bien. Bien, o sea, hay seguros buenos entonces. Bien. Yerlan, Buen día, licenciada. En cuanto a los seguros, sí hay, bueno, creo lugares donde sí te atienden bien, pero a lo que estaba viendo, o sea, la mayoría de los seguros no es buena la atención. En los hospitales no es eficiente porque yo tengo una tía que igual está asegurada en la caja petrolera y la verdad creo que le hacen esperar horas y horas para poderle atender. Entonces, creo que no es bueno. Aparte de que también he escuchado otros comentarios de otras personas que eh, hay muchas deficiencias en los hospitales de Bolivia, ¿no? En general. Entonces, por lo que para mí la salud, o bueno, los seguros en Bolivia no está bien. interesante lo que dices. Diego, Ah, bueno, licenciada, bueno, quería acotar, dicen que los servicios de Caja Nacional de Salud es lento y bueno, sí podría confirmar eso, pero creo que esto se debe a que, bueno, hace unos años se lanzó el SUS, creo que es Seguro Universal de Salud, ¿verdad? exacto. Entonces, al ser muchas personas y mucha gente, entonces no se puede cubrir a todos. Y bueno, al ser también gratuito prácticamente, entonces eh, hay ciertos puntos, digamos, o ciertas cosas que no van a ser siempre efectivos. Por ejemplo, el tiempo. Eh, por ejemplo, cuando tenía un familiar que estaba enfermo y cuando estaba con el SUS, pero era muy lenta esto sobre su atención porque no, 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 habían como 20 personas y las 20 personas tipo que exigían rápido, pero antes de esas 20 personas habían otras personas más, así que es mucha gente y no se logra cumplir con todos correctamente. Habría que averiguar también, ¿no? Si el gobierno realmente aporta el dinero correspondiente para el SUS o si el SUS está entorpeciendo a los otros seguros también, ¿no? Además, Lice, uno de mis compañeros dijo que no cubren todos los medicamentos y es cierto, no te dan todo. Tienes que ir siempre vas y te dicen, esto no hay, y generalmente son los medicamentos caros, porque los básicos o los más baratos te los dan, pero los caros sí o sí te los tienes que ir a comprar. O llega un momento quizás en los que no hay ni los baratos ni los caros y no te dan nada, tienes que ir a comprarte. Y es un poquito deficiente en esa parte. Qué macana. Realmente qué decepción. Bien, interesante. Luis, Sí, licenciado, buenos días. De igual manera, yo comparto mi opinión con Yerlan y con Diego, que no está bien las cajas. Y Cosmil es lo propio. Yo tengo familiares militares que sacar la ficha sí es rápido, pero ya para más adelante la atención es lenta. Te programan después de 15 días o sea, en el espacio que haya. qué macana. Según la urgencia que vean, me imagino.
Sí, licenciada. Esa es la macana. Yerlan, Licenciada, justamente tengo una experiencia que me ha pasado a mí. Lo que pasa es que me mordió tenía una mordida de can y cuando fui al hospital saqué la ficha y me hicieron esperar horas y horas. O sea, tuve que esperar y aparte que la herida estaba, digamos, recién me habían hecho, entonces estaba esperando harto y se iba a infectar, entonces no, hay mucha negligencia y mucha ineficiencia en el sector de salud, licenciada. Y ya entonces luego me han atendido, tenía que ir a las vacunas, pero cada día o sea, creo que ellos prefieren, digamos, eh, no sé, hacer otras cosas que atender a la población, que creo que es su trabajo, ¿no? Porque nosotros eh, pagamos impuestos para que se les dé sus salarios a cada uno. Y respondiéndole a Diego, es verdad que no alcanzan a todos a atender por el hecho de que los médicos, yo tengo entendido que solo atienden ocho pacientes por día. Entonces, más de eso no pueden atender por más que tengan tiempo. Entonces, eso también para mí no está bien, ¿no? Porque creo que ellos antes de ser médicos se juran y se comprometen en ayudar a la población, licenciada. Eso, licenciada. interesante lo que dices. Eso de la cantidad de pacientes, me imagino que dependerá del seguro. Yo he crecido en la caja petrolera y realmente tenían exceso de pacientes. María, Bueno, licenciada, respondiendo a lo que dijo mi compañero Luis, la programación de ciertas especialidades son únicas, son casi muy pocas. Por ejemplo, especialidad de cirugía, o sea, te programan una cirugía, obviamente tú no puedes sacar, ¿no? Pero aunque sea así, sí es rápida. Bueno, al menos mi papá, yo, todos siempre nos han atendido rápido, siempre ha sido inmediata. Así que yo creo que además que no solamente tiene uno por departamento, hay uno en el Alto, hay otro en la ciudad, en cada departamento igual tiene dos. Si no me equivoco, en Cochabamba o en Yacuiba hay tres. O sea, es muy buena a mi punto de vista. interesante. O sea, también fíjense, estamos comentando desde las experiencias que tenemos. Y está bien, es válido. Deina, Licenciado, buenos días. Según mi experiencia, yo estoy asegurada en el SUS, pero a mí realmente me han tratado bien. En el hospital que me derivaban, ahí realmente yo me enfermo seguido y siempre voy y siempre me han atendido bien. Igual en medicamentos siempre me daban todo, algunos análisis me los sacaban todo rápido. A mí sí me han atendido bien en del sistema de seguro del SUS. interesante. Es una maravilla que hayas tenido esas experiencias positivas. Basta que haya una experiencia positiva del SUS, siento que está mejorando en realidad este seguro. La verdad, cuando recién salió, todos mis estudiantes, se podría decir, de esta materia, cuando nos tocaba avanzar motivación, me decían que el SUS era una macana, que no servía y demás, ¿no? Pero con una persona que ya vaya teniendo una ex paciente mía, también me hablaba maravillas del SUS. Una amiga me dijo, Sonia, tienes que inscribirte al SUS, me decía, porque ahí, si digamos te tienen que entubar y demás por el coronavirus, no pagas nada, en cambio en un particular vas a tener que hipotecar hasta tu cabeza. Entonces, hay opiniones diferentes, como les digo, también depende de la experiencia que hemos tenido, ¿no? O sea, con los papás y demás. Por ejemplo, como les decía, yo he crecido con la caja petrolera hasta que he entrado a la universidad y la universidad tenía su seguro y además creo que la caja petrolera solo hasta los 21 o 24 años te acepta. Entonces utilicé el seguro de la U. La macana es que era el seguro de la universidad, cubría hasta el 50% de especialidades, el 50% de medicamentos. Medicina general sí te cubría todo y los análisis era el 80%. Entonces, si bien ayudaba el seguro de la universidad, sin embargo, yo me acostumbré a la caja petrolera que no había que pagar casi nada. No he necesitado casi nunca comprar medicamentos aparte, digamos, que yo recuerde, no he necesitado la caja petrolera. Y lo que me gustaba
era que en la caja petrolera no tenía que esperar que el médico familiar me derive a las especialidades, sino directamente se sacaba ficha para las especialidades. En la Caja Nacional estuve 6 meses, porque la Udabol me aseguró allí el 2015 y yo les digo, le he dado duro a ese seguro. No sé cuánto hubiera gastado en fisioterapia aparte y demás, o sea, a nivel particular, no sé cuánto hubiera tenido que gastar y en los medicamentos y en ir cada vez al médico particular, al traumatólogo, porque he tenido un esguince moderado, casi como para operación. Entonces, si no hubiera sido el tratamiento del seguro, ahorita no podría caminar. Entonces, depende, ¿no? Si una persona se me quejó durante este año, qué macana, cuando yo trabajaba no podía sacar ficha para la Caja Nacional. La verdad, no me acuerdo cómo me daba tiempo para sacar ficha en la Caja Nacional, porque cuando yo estaba ahí, daba 15 materias y además tenía mis pacientes, entonces teóricamente no tenía tiempo ni para comer bien. No sé cómo me daba tiempo para sacar ficha y para estar en la Caja Nacional y hacerme atender. No me acuerdo el detalle, ya son 8 años de que ha pasado de eso, o sea, solo queda como un mal recuerdo, pero me daba tiempo, es lo que les puedo decir, me daba tiempo para, como dicen, madrugar, hacer las colas. Alguna vez me han dicho, no hay tal medicamento, pero le vamos a dar este otro. En realidad, lo que les hago sufrir a los médicos es cuando les digo, tengo alergia a la penicilina y derivados. Y me dicen, ¿y ahora qué te receto? Todo tiene o casi todo tiene penicilina y derivado. Entonces, en realidad yo los conflictúo a los médicos en ese momento. Pero fíjense, en esta necesidad de seguridad, ojo, si no tienes seguro médico, lo ideal es que tengas dinero, bastante dinero ahorrado, por si tuvieras un accidente grave o en tu familia no tienen seguro médico, si tuvieran algún accidente grave. He sabido de una persona, por ejemplo, que sin seguro médico ha gastado hasta $40,000 para salvarse del coronavirus. Le han puesto oxígeno y luego le han hecho fisioterapia pulmonar, que ha quedado mal de los pulmones. Entonces él me comentó que gastó $40,000. Entonces se prestó de medio mundo para poder sobrevivir al coronavirus. Hay gente que tiene accidentes y le tienen que operar de la cabeza, le tienen que operar de la columna y demás, y eso no creo que sea barato. Entonces, es algo que deberíamos ver. Vivienda. Si vives en alquiler, si vives en anticrético, bueno, por lo menos tienes donde estar. Sin embargo, si vives en alquiler, todos los meses tienes que pagar, ¿no? Si vives en departamento propio, de todos modos tienes que pagar los impuestos y si vives en departamento, generalmente tienes que pagar el mantenimiento. Entonces tienes que conseguir plata para el mantenimiento. Fíjense esto de la jubilación. ¿Qué piensan de esto de la jubilación? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es una macana aportar? En, en el último sistema, al cual recién está, en la gestora me dijeron, tienes que aportar 10 años, o sea, mínimo 120 aportes, esos son 10 años de aportes y es lo mínimo. Entonces, no, yo feliz, ya he aportado 5 años y un poco más. Entonces, solo 5 añitos más. Sin embargo, sé que mientras más años aportes es mucho mejor porque tienes más dinero para tu jubilación. ¿Qué piensan ustedes de la jubilación, de los aportes? ¿Tienen parientes jubilados? Edison. Bueno, yo pienso que es algo beneficioso, en especial para las personas mayores, ¿no? Justamente como usted dijo, si una persona que no es jubilada y es mayor y por ende se puede llegar a enfermar por la edad y todo ese tipo de cosas, ya no se puede trabajar, ¿no? Y es algo lamentable
ver en la calle a personas mayores o en la televisión que están pidiendo ayuda por ese tema, ¿no? Porque no han podido tener una jubilación y por más que uno quiera, ¿no? Trabajar o ganar su dinero es imposible, ¿no? Porque no tenemos se podría decir, fuerzas o la misma energía que un joven, entonces prácticamente encontrar un trabajo va a ser imposible, ¿no? Entonces, en este sentido, una jubilación te puede llegar a ayudar bastante para, como usted decía, pagar tus medicamentos o tus consultas médicas o tal vez alguna necesidad que tú tengas, ¿no? Ahora, si tú no tienes jubilación, va a ser muy difícil poder pagar alguna de estas cosas, ¿no? Y también depende, por ejemplo, mi papá es jubilado y yo le estaba comentando de que cómo es el tema de la jubilación, ¿no? Y él me dice que sí o sí reciben hasta el último día, digamos, hasta su muerte. Ahora puede haber la mala suerte que algunas personas hayan aportado todos sus 35 años y al año siguiente fallezcan, ¿no? Entonces es también algo, digamos, que uno no puede, digamos, retirar su jubilación cuando quiera para poder gastarlo, digamos, ¿no? O tal vez se podrá, no sé, la verdad, pero también ese es el sentido de que cómo lo gastas tu dinero, ¿no? Puede que sí se pueda y, pucha, me lo gasto todo mi dinero de golpe y después se presenta una emergencia y ya no tengo dinero, o puede que lo esté guardando para tiempo, pero llega a pasar algo malo y llegas a morir y no llegas a disfrutar, ¿no? O sea, tiene mucha de ese sentido, ¿no? Interesante lo que dices, Edison. Yerlan, Yerlan, Licenciada, de igual manera, pienso que eh, tendría que haber sí o sí la jubilación para las personas adultas por el hecho de que, como sabemos, vivimos en un país que está en vías de desarrollo, ¿no? Es pobre en sí. Entonces, solo se les da, por decir, la renta dignidad, creo que consiste en 300 bolivianos, y eso la verdad no alcanza para nada, ¿no? Como sabemos todos. Y mucho menos ahorita que estamos ahorita en temas económicos, con inflación, entonces, con eso peor, digamos. Eh, Sería beneficioso que sí o sí tendrían que jubilarse las personas adultas por el hecho de que tienen que guardar para su vejez un ahorro. Por ejemplo, de mí, mis abuelos, por parte de mi papá, no tienen jubilación ni nada, pero más bien sus hijos, digamos, les dan para que puedan subsistir el día a día. Pero hay personas adultas que se ven en la calle que están pidiendo limosnas, que están en la calle, y la verdad es algo súper fuerte, ¿no? También da pena, entonces, por lo que la jubilación sí o sí se debería hacer, ¿no? Yo creo, pero claro, depende de cada uno, ¿no? O sea, tendrán que pensar sí o sí en su futuro. Pero eso, licenciado. ya, muy bien, interesante lo que mencionas, Yerlan. Ahora fíjense, uno de ustedes dice, no puedo retirar cualquier momento. Lo que me dijeron, o sea, en las AFPs probablemente sea lo mismo en la gestora. En las AFPs yo tenía entendido que cuando llegas a la edad de la jubilación, tienes dos opciones, tenía entendido. Una, retirar el dinero completo y la otra, y retirarlo poco a poco con lo que es la jubilación. Cuando me toca avanzar esta parte de la materia, siempre recomiendo que no hagan eso de retirar de golpe el dinero. Generalmente no le dan un uso adecuado cuando retiran de golpe el dinero. O sea, compran un camión, se van de viaje y ya no está el dinero, ¿no? O sea, no cumple la necesidad del adulto mayor. O sea, muchas veces hasta la familia te convence para sacarte el dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo tengo un compadre que se ha jubilado, ha sacado todo su dinero, compró un minibús, no le fue bien como minibusero y ya no tiene la jubilación. ¿Se dan cuenta? O sea, ni 5 años le ha ido como él hubiese querido trabajando como minibusero en el Alto. Entonces, hay que tener cuidado. Yo siempre les sugiero que vayan haciendo los aportes en esta parte de la materia en cuanto
llegan a tener su trabajo, llegan a tener 21 años, hagan sus aportes. Si no tienen que un trabajo donde les hagan el descuento para que la empresa te lo haga el aporte, haz el aporte voluntario. ¿Ya? Entonces, el aporte voluntario es interesante. Si tú deseas, es sobre el mínimo nacional. Lo interesante es que puedes hacer inclusive, digamos, si yo quisiera, en julio, durante los 5 primeros días hábiles de junio, puedo pagar julio, agosto, septiembre, octubre, digamos. 4 meses por adelantado puedo pagar, hacer mi aporte voluntario. Ahora por el internet puedes entrar a la gestora, puedes pagar en línea, puedes imprimir tu formulario e ir a la antigua al banco. Es interesante cómo ha evolucionado, ¿ya? Entonces yo les invito a que vayan a la gestora. Que yo sepa, hay dos, la central está en la Reyes Ortiz, por el Prado, y hay una sucursal en Miraflores. O que agarren y entren a la página de la gestora y hagan todas sus gestiones, sus averiguaciones. El otro día he preguntado en la gestora a principios de este mes, cuando yo hice mi aporte voluntario, le dije, tengo una amiga discapacitada de más de 50 años, debe tener unos 55, y ella piensa que ya no puede aportar para su jubilación. Y me dijeron en la gestora, sí puede aportar, pero ella se jubilaría a sus 65 años más o menos, o sea, mínimo son 10 años de aporte. Entonces, tomando en cuenta eso, sí puede aportar, sí puede hacer su aporte voluntario. Ojo, que mes que te descuidas y no haces tu aporte, entonces vas alargando lo que es tu jubilación. Mi experiencia es, mis padres son jubilados y su jubilación les ayuda en sus necesidades, o sea, medicamentos que no tiene la Caja Nacional, medicamentos que no tiene la Caja Petrolera, gracias a su jubilación ellos generalmente pueden comprar. Entonces, eso les ayuda bastante a ellos. Pero he tenido mis abuelos paternos que no tenían jubilación y cuando tenían algún problema de salud y había que hacerle cirugía, era un problema entre mi papá y mis tíos, tenían que acotarse para hacerle la operación y ha sido todo un reverendo lío. O sea, por ejemplo, me estoy acordando, mi abuelita me decía, Sonia, quiero que me des $9,000 para hacerme operar de las rodillas. Se le acabó el líquido sinovial de las rodillas y entonces no podía caminar. Y conseguir $9,000 en esa época era nomás un problema. Entonces, es importante que vayamos viendo esto de la jubilación. Yo les invito a todos ustedes a que se den tiempito, o si quieren vayan a la gestora o directamente entran a la página de la gestora y averiguan, ¿ya? Entonces, no me acuerdo si en esta materia había uno de ustedes que mencionó, creo que era uno de ustedes que es ingeniero de sistemas. No me acuerdo. Bueno, la cosa es que la empresa se lo aportaba, la jubilación, le hacía el descuento y luego ya no, o sea, ya no está trabajando en esa empresa. Entonces yo le dije, puedes hacer tu aporte voluntario, ¿ya? Entonces simplemente es averiguar, es sobre generalmente, al menos yo hago sobre el mínimo nacional, mi aporte voluntario. Entonces todos los años varía, ¿no? Porque casi todos los años sube el porcentaje del mínimo nacional. Entonces, un porcentaje del mínimo nacional es la jubilación, para la jubilación. Nos conviene podemos hacer el aporte voluntario, ¿ya? Entonces, fíjense, lo ideal es que tengamos todo esto, ¿no? Pertenencia, familia, amigos, pareja, tal vez somos parte de un club, si conocemos a la gente del barrio, de nuestra comunidad. Esa es la necesidad de pertenencia. Conocer a tus vecinos. A veces estamos tan ocupados en nuestra vida personal que no sabemos quién vive, digamos, en el edificio. Si vivimos en el edificio, no sabemos quién vive en el piso superior, quién vive en el piso inferior. No sabemos.
muchas veces. Cuando vivimos en casa, yo les digo, muchas veces los vecinos te ayudan, una maravilla. En esta época de pandemia, yo vivo en edificio, una de las vecinas a toditos nos ha regalado harina, arroz, fideo, azúcar. Amorosa la vecina, maravillosa. En este tiempo de pandemia nos ha regalado desinfectantes, nos ha regalado como edificio el desinfectante para pies, todo lo que ha podido la vecina nos ha regalado. Otro vecino, me acuerdo que se le ha ocurrido cocinar una torta para cada familia. Entonces, fíjense, ahí se conoce también en las necesidades a los vecinos. Y me comentaba la vecina que ha sido tan amorosa con todos nosotros, que cuando recién se trasladaron al edificio, los primeros copropietarios se ayudaban mucho entre ellos. Hacían la olla común y demás, porque era la época de la ODP donde había mucho problema económico. Entonces, fíjense qué importante esta necesidad de pertenencia, esta necesidad de estima, es si tú deseas, por ejemplo, un poco mimarte, ¿no? Comprar algún adorno, tal vez comprar algún videojuego, a las chicas perfumes, ropa, ¿no? Y el autodesarrollo, ¿no? O sea, la educación. ¿Estás estudiando esta carrera porque tú quieres? Porque tu familia te ha impuesto. Todavía ahora hay gente que te quiere obligar muchas veces. He tenido en la carrera, por ejemplo, de comunicación audiovisual, un estudiante que comentaba y decía, me han querido obligar a ser militar y no entendían de que no. No me gusta la idea de ser militar. Soy hijo de militares, nieto de militares y demás, pero no me interesa. Aún hay familias que te quieren imponer. Entonces, fíjense, escoger qué es lo que tú quieres estudiar. Los valores te los da la familia, pero tú decides en realidad qué valores de la familia, de los papás, tú te quedas y cuáles no, te parecen tal vez inadecuados o que tú tienes que mejorar. ¿Sienten ustedes que todos cumplen toda esta pirámide de necesidades de Maslow o sienten que les falta algo? Les pregunto. Su silencio me hace pensar que en todo se cumple, o al menos piensan ustedes que se cumplen todos. Fíjense, lo ideal, según Maslow, es que se cumpla esta pirámide de necesidades en todos nosotros, en realidad en toda la población. Viendo a la gente que mendiga en la calle, mucha gente que roba, pues probablemente no se cumple en esa gente esa pirámide de necesidades de Maslow. Fíjense, entonces hay que tener también cuidado con eso. O sea, no todos nos podemos bañar el agua, por ejemplo, cuando querramos. Fíjense, no todos tienen el agua muchas veces. Esos potosinos que vemos realmente tendrán donde bañarse, tendrán donde dormir. En el noticiero sí he visto que están haciendo para que no se congelen en el invierno, y también he visto en el noticiero que hay la lucha para que gente indigente no se entre a dormir a los cajeros automáticos, por ejemplo, para que todos podamos usar en la noche los cajeros. Entonces, cómo los bancos van haciendo sus medidas, algunos bancos, para que los indigentes no interrumpan esto de poder usar los cajeros en la noche. Entonces, fíjense, es una lucha poblacional. Entonces, el Revere hace varios años ha sacado, nos habla de varias etapas de la motivación. Entonces, fíjense, la anticipación. Tenemos que tener alguna expectativa, algún motivo. Pero para esa expectativa, según este autor, pues tiene que haber una privación
Puede ser un estado de privación o un deseo de conseguir algo, una meta. Yo les pregunto, ¿qué motivación, qué anticipación, qué meta tienen ustedes ahorita? Que deseen compartir. Yo, digamos, tengo como meta terminar una maestría, hacer la tesis, defender la tesis y ver si la puedo aplicar en mi vida laboral. ¿Cuál será la meta de ustedes ahorita? Una meta que deseen compartir. ¿O no tenemos ninguna meta? Yerla. Licenciada, bueno, en mi persona la meta que tendría a corto plazo sería terminar mi carrera satisfactoriamente, ¿no? Para luego poder ejercer. Y ya a mediano y largo plazo sería hacer maestrías en otros países, comprar mi casa, ayudar a mis padres, a mis hermanos. Eso. Excelente, Yerlan. ¿Qué estás estudiando? Licenciada, ¿Qué estás ¿cómo me estudiando? pregunta? ¿Qué estás Estoy estudiando? en administración financiera. Bien. ¿Dónde quisieras hacer tu maestría? Eh, Primero quisiera hacer mi maestría en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, y tal vez luego, o sea, mi doctorado en Estados Unidos. Interesante. ¿Has averiguado los requisitos? Sí, de Inglaterra se averigüé, entonces necesito, sí o sí, mi título de licenciatura y postular, ¿no? Necesito, creo, 2 años de ejercer más o menos la carrera, o sea, de trabajo. Me tienen que dar horas, cargas horarias, entonces eso y algunos requisitos más que estaba averiguando, porque ya un amigo ya se ha ido, entonces él me estaba igual guiando más o menos cómo puedo hacer. Tal vez te piden algún Mm. nivel de inglés. Ah, claro, sí, te piden un nivel bien fluido de inglés para estudiar ahí, en Inglaterra. Sí, sí, sí. ¿Y Y consideras que ya, te están dando así buen nivel acá? en la universidad, Sí. eh, sí, licenciada, creo que también depende de cada uno, ¿no? Si le pones empeño a algo, lo vas a lograr, pero por más que tengas los mejores licenciados y si no lo pones empeño es porque no va a funcionar, digamos. Sí, puede ser que no le interese a la persona que no pone empeño, Exacto. no le da la importancia necesaria en su momento. Sí, licenciada. Entonces creo que ese es un factor súper importante. Es depende de cada uno qué tanto quiere aprender y qué tanto quiere llegar a hacer en la vida, ¿no? O qué tanto quiere cumplir sus objetivos y metas. Ya, interesante. Muy bien. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Entonces, fíjense, también puede haber privación, fíjense, un estado de privación que haga que tengas esta anticipación. O sea, por ejemplo, si nos acordamos, digamos, de esta pandemia que estamos pasando, que ya cada vez es menor, el coronavirus, ha llegado un momento en el cual ha habido escasez de oxígeno, que había exceso de pacientes que necesitaban ser entubados, no había la maquinaria necesaria. Entonces, he sabido de por lo menos 2 o 3 médicos que han visto esta privación y entonces ellos querían hacer algo para que no suceda esto. Me imagino que no se han sentido muy estimulados, o sea, muy apoyados, digamos, ¿no? Pero a pesar de no haberse sentido apoyados, han inventado como respiradores caseros, en el sentido de que eran mucho más baratos que los que había que importar y cumplían un rol bastante bueno, casi igual a los respiradores importados. Me estoy acordando de 2 médicos que uno comentaba,
Mientras un respirador cuesta un montón de dinero, el que nosotros hemos hecho solamente cuesta $3,200, o era $3,500, y eso es mucho más barato que los respiradores que importan. Entonces, y comentaba el médico, si bien estaba en fase de experimentación, pero tuve en emergencias, porque este médico trabajaba en emergencias, creo que era en la caja petrolera, tuve una emergencia y mostró el video, ¿no? De un paciente que llegó con coronavirus, no podía respirar y en ese momento en la caja petrolera no había para darle oxígeno, o sea, para hacerlo respirar, para entubarlo y demás. Entonces él agarró y su invento le puso en su desesperación, lo descolgó de la pared que estaba bien desinfectado, todo, lo descolgó de la pared, le puso y empezó a medirle los signos vitales y se normalizó su paciente. O sea, gracias a su invento, por lo menos salvó una vida. Entonces, ese estado de privación muchas veces hace que nuestra iniciativa nos motive para llegar a una meta. La meta de este médico, obviamente, es salvar vidas. Entonces, fíjense qué importante también. Muchas veces estar en este estado de privación, pues hará que realmente funcione mucho más tu creatividad y no solamente te ayudas a ti mismo, sino también, dependiendo de la profesión, puedes ayudar al resto de la población. Fíjense la activación y dirección. Puede haber un estímulo extrínseco o intrínseco. Un estímulo extrínseco es lo que sucede en tu entorno y un estímulo intrínseco es lo que te sucede. Entonces, estos estímulos, fíjense, va a generar una conducta, o sea, una respuesta. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que nos aproximemos a la meta o nos alejemos de la meta. Por ejemplo, si el estímulo intrínseco es que estoy deprimida y esa depresión no se soluciona con terapia, sino que además, con terapia psicológica, sino que además tengo que ir al psiquiatra para que me recete antidepresivos, tal vez esa depresión hará que me cueste llegar a la meta, que digamos abandone la universidad, porque por mi depresión ya no tengo ganas. Entonces mi estímulo en este caso sería un estímulo intrínseco negativo. ¿Se dan cuenta? Puede ser que para otras personas tengan otro estímulo intrínseco que sea positivo. O sea, de pronto, me estoy acordando en el noticiero que he visto el otro día, un profesor de música se quedó ciego. El hecho de quedarse ciego, no me acuerdo si era por alguna enfermedad o por un accidente, era un estímulo. Él podía haberse quedado, no voy a poder hacer nada porque no puedo ver. Sin embargo, ha seguido dando clases en un colegio, creo que era en el Alto, ha seguido dando clases. Entonces ese estímulo ha hecho que llegue a su meta, o sea, su meta era seguir compartiendo sus conocimientos. A pesar de que se quedó sin poder ver, ese estímulo más bien le ha dado mayor fuerza para seguir trabajando. Entonces también ha habido aceptación en el colegio, ha habido aceptación de sus estudiantes. Es más, sus estudiantes han propuesto, ¿no? Y el noticiero ha hecho que la banda del colegio le rinda honores y demás al profesor por este esfuerzo que está haciendo y también una felicitación a los estudiantes, ¿no? Entonces, fíjense, los estímulos intrínsecos son importantes. Los extrínsecos, eh, como les decía, este médico, ¿no? Estos médicos a nivel extrínseco veían pues que se les morían los pacientes. Yo misma he tenido un estudiante acá en la universidad médico y me decía, se mueren y se mueren con coronavirus, ya no quiero ejercer, es demasiado que se me mueren y no puedo hacer nada, es una impotencia que ya no puedo más. Entonces, era algo extrínseco. Él sufría, ya le daba cosas seguir ejerciendo, tal vez hasta culpable se sentía de la muerte de sus pacientes. Sin embargo, pasó un tiempo y de alguna manera seguía ejerciendo la carrera esta persona.
alguna necesidad tenía y seguía ejerciendo y además le ayudaba también a poder detectar si algún familiar tenía coronavirus, saber cómo tratar a su familiar y demás, ¿no? Entonces, fíjense, estos estímulos son bien importantes, los extrínsecos y los intrínsecos. Yo les pregunto a Yerlan y al resto, ¿qué estímulos detectas ahorita que te pueden ayudar a cumplir tu meta? ¿Y qué estímulos harán que te puedas alejar? Por ejemplo, si yo me organizo para estudiar, para leer, para comunicarme con mi tutor, será más fácil que termine la maestría. O sea, solamente me falta la tesis. Entonces, si yo me organizo, voy a poder hacer. ¿Qué estímulos extrínsecos tengo? Ya se está acabando está disminuyendo esto del coronavirus, entonces probablemente voy a poder hacer de manera presencial mi tesis de maestría. A nivel, ¿qué cosa podría alejar? Si, digamos, aparece otra pandemia, otra vez todo tal vez va a ser virtual. Ya también voy a tener que organizarme para poder dar ese tipo de terapias a nivel virtual. Ya también, o sea, voy a tener que organizarme para terminar la maestría. O si, digamos, esa universidad la cerrarían, desapareciera, entonces, pucha, sería complicado terminar la maestría. Entonces, les pido que analicen en este momento qué estímulos extrínsecos o intrínsecos harán que te alejes o te acerques a tu meta. David, Tal vez, por ejemplo, licenciada, el que la familia no tenga ningún problema, ¿no? De que de salud se encuentren bien, económicamente igual sea estable el país, no haya conflictos sociales, tampoco problemas en la ciudad, marchas, conflictos como ha habido en años anteriores. Tal vez eso puede facilitar, ¿no? sí, te podría facilitar, serían estímulos extrínsecos. ¿A qué te facilitaría, David? ¿Cuál es tu meta? De momento es enfocarme en salir profesional y luego ejercer, ¿no? Lo más pronto posible. Muy bien. Entonces tú dices que no haya problemas. O sea, hay muchos menos problemas que los que había, digamos, el 2019 a nivel de marcha, ¿no? De Sí, marcha. no hay conflictos sociales, ¿no? Porque como estamos estudiando algo que nos va a ayudar, ¿no? A trabajar en empresas o a armar nuestras propias empresas, entonces es importante de que también económicamente, socialmente, políticamente nuestro país esté en calma, ¿no? Eso ayuda mucho. Ya, interesante. Tú tienes una sensación de que nuestro país está en calma. Interesante. Con relación al 2019, a los últimos meses del 2019 que era caótico. Sí, en relación a esos años, sí. Bien. El resto, Yerlan. Licenciada, igual, ¿no? Por ejemplo, un estímulo extrínseco sería malo, tal vez sería el de que en la actualidad nos encontramos en una situación económica mala, ¿no? Para el país, por el hecho de que nuestras reservas internacionales han caído. Se está vendiendo el oro que teníamos de reservas en, en forma de eh, materia, o, bueno, no me acuerdo cómo decirlo ahorita, y eso creo que es un punto que no nos va a ayudar a nada. Puede entrar en nuestro país en quiebra, ¿no? Y eso puede ocasionar que estemos como Cuba o Venezuela, por lo que eso no ayudaría a ninguna, bueno, yo creo que a la mayoría, ¿no? De la población, porque yo creo que los que tienen sí dinero se van a poder ir a otros países y así. Interesante lo que dices.
La verdad, no me siento ahorita capacitada para decirte si tienes razón o no, porque no soy economista, pero sería interesante consultarle a un economista qué es lo que piensa con relación a la ley del oro y a todo lo que ha pasado. Sería interesante. Bien. ¿Alguien más? Entonces, fíjense que es importante reconocer los estímulos extrínsecos e intrínsecos, los cuales, dependiendo si son positivos, o sea, si nos van a ayudar o nos van a perjudicar en lo que es llegar a nuestra meta. Puede ser una meta a largo plazo, a corto plazo o mediano plazo. Que yo recuerdo uno de ustedes comentaba que a corto plazo era salir profesional. Generalmente las metas a corto plazo son las que se cumplen durante la semana, durante el mes. Si ya digamos para llegar a la meta es un año, dos, ya podría hablarse de mediano plazo. Si la meta es dentro de 5 años o más, ya podemos hablar de una meta a largo plazo. ¿Listo? Para que nos ayude un poco más. Bien, fíjense, una vez que hemos detectado estos estímulos, entonces vamos a tener una conducta y una retroalimentación del resultado. Entonces, esta retroalimentación será, ¿hemos llegado a la meta? Éxito. ¿O no hemos llegado? Fracaso. Entonces, tenemos que evaluar la efectividad. Si no hemos logrado nuestra meta, ¿por qué no hemos logrado nuestra meta? Entonces, podemos reorientar nuestra conducta, nuestros comportamientos a esa satisfacción inicial. ¿Qué era lo que quería? Si digamos, me estoy aplazando en una materia, pero ya son 2 veces y si me aplazo 3 o 4, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a decir la universidad? ¿Por qué me estoy aplazando? Entonces, ese fracaso está haciendo que cada vez sea más difícil llegar a mi licenciatura, por ejemplo. Entonces, tendré que volver a valorar. Si solamente es una materia, habrá que ver cuál es la materia. Entonces, ¿qué estoy haciendo para aplazarme? Es no más cómodo para bastantes personas decir que el docente es el culpable. Muchas veces no es el docente, sino es el estudiante que no tiene un método de estudio adecuado, no se está organizando adecuadamente. Entonces, fíjense, hay que tener cuidado también con esos detalles. Una vez que has hecho, si has tenido éxito, ya sabes cuáles son los pasos para seguir teniendo éxito. ¿Listo? Si has fracasado, tienes que evaluar qué cosas tienes que mejorar o tal vez tienes que cambiar de meta. En el caso de que sea solamente una materia y no es una materia troncal, entonces lo que yo siempre sugiero es analizar cuáles son tus métodos de estudio, qué es lo que ha pasado, qué tienes que hacer para mejorar y aprobar la materia. Todas las materias sirven, no se olviden. Entonces vamos a tener un resultado y vamos a vivir las consecuencias positivas, la motivación. ¿Listo? Ahora, en la parte laboral, entonces en la empresa, esta motivación nos tiene que orientar, dinamizar el comportamiento de todos los que trabajan en la empresa. Entonces, ¿para qué? Para realizar los objetivos esperados. Si trabajas en una empresa, ¿cuál será el objetivo de esa empresa? Las universidades, ¿qué quieren? Que seas profesional, que seas un profesional muy bueno, que puedas levantar en alto el nombre de la universidad, cosa de que te va tan bien en tu trabajo. ¿Dónde has estudiado? En la universidad. Entonces mis parientes conocidos tienen que estudiar en esa universidad, que realmente enseñan bien. Estás trabajando bien, lo estás haciendo muy bien, tienes un crecimiento laboral, ¿se dan cuenta? Entonces, igual, si digamos te va muy bien en la universidad, puede ser que no falte una persona que te pregunte, ¿y en qué colegio has estudiado? Entonces, estás con la bandera del colegio donde has estudiado. Pues, digamos, dices, he estudiado en el Instituto Americano, debe ser muy bueno ese colegio, que mis parientes se inscriban ahí, puesto que les va bien en la universidad. Fíjense, es importante.
¿Alguna duda sobre la motivación? Todo claro. Está claro, Lick. Ya, perfecto. A ver, un ratito. Vamos a ver la psicología de los emprendedores. En este tema yo saco investigaciones hechas en Bolivia. Pero primero veamos el 2006, entonces se sacó un modelo, se sacó que el emprendimiento es un modelo mental, un proceso para crear y desarrollar alguna actividad económica, combinando cierto talento gerencial, riesgo e innovación. Riesgo puede quebrar, pero si es algo innovador, puede ser más bien que te vaya súper bien en lo que estás realizando. Fíjense, hay que tener cierto talento gerencial, según lo que menciona este autor. Fijémonos en las características por John Cao, ¿no? Fíjense, tiene que haber un compromiso, tienes que ser una persona con determinación, tienes que tener perseverancia a pesar de cualquier adversidad o casi cualquier adversidad. Tienes que tener motivación, fíjense, para alcanzar tus metas. Tienes que estar orientado a tus metas y a las oportunidades que se te puedan presentar. Tienes que ser una persona creativa, responsable. Tienes que buscar lo que es la solución de problemas. También tienes que ser realista. Tienes que tener confianza en ti mismo. Buscar tener niveles elevados de energía. Fíjense. También en algún momento habrá la necesidad de retroalimentación, o sea, de parar un rato y retroalimentar. Lo bueno que me está sucediendo, cuál será la razón, entonces tengo que continuar con ese método. Hay algo que está fallando, entonces en lo que es la retroalimentación, ¿qué es lo que necesito mejorar? Hay que tener un control interno, o sea, los estímulos intrínsecos, lo ideal es tratar de manejarlos de la mejor manera. Los riesgos idealmente que sean calculados. A veces nos hacemos préstamos fuertes del banco y hay que ver también qué puede pasar si no pago el banco, pues llegado el momento hasta puedo perder lo poco que tenía. O sea, si digamos me presté del banco poniendo los papeles de mi casa. Si no pago el préstamo, en algún momento tal vez el banco me pedirá la casa. Fíjense la necesidad de estatus, de poder, si es que hay o no hay. Tiene que haber integridad. También tiene que haber, si se fijan con este otro autor de hace 12 años, según Rodríguez, también tiene que haber una tolerancia al cambio. Ahora, fíjense los factores motivacionales que deberían tener como emprendedor. Y fíjense que en el 2020 y demás, pues han habido bastantes personas que han tenido la necesidad de tener un emprendimiento. Yo me acuerdo del 2020, uno de mis estudiantes me dijo, trabajaba en seguridad, pero por el aislamiento, pues la empresa me ha botado, ya no tenía qué cosa cuidar. Bueno, pues y mi emprendimiento es hacer pastelitos. Mi esposa hace pastelitos y yo hago el delivery. Entonces tuvo esa necesidad de mantener a la familia. Entonces, fíjense, necesidad de logro, de reconocimiento, de desarrollo personal, beneficio económico, necesidad de independencia, de afiliación o ayuda a los demás, necesidad de escape puede ser,
refugio o subsistencia. O sea, puede ser que de pronto, o sea, por ejemplo, mi estudiante, de pronto ya no podían pagar el alquiler con la facilidad que podían pagar cuando él tenía su trabajo. Entonces algo tenían que hacer. De pronto ya no era tan fácil agarrar la tarjeta de débito e ir a comprar, porque no había ese ingreso fijo que tenía antes. Entonces ha tenido que hacer su emprendimiento. Sin embargo, también hay características que tienes que tener como persona emprendedora. Tienes que tener iniciativa, una persona con decisión. Como lo hemos visto anteriormente, aceptar ciertos riesgos, ver las oportunidades que tienes, tener cierta estabilidad emocional y autocontrol. O sea, si no tienes la estabilidad, difícilmente vas a ser una persona emprendedora. Tienes que ser una persona orientada a metas específicas. En otra materia ya hemos visto que muchas veces quieres hacer muchas cosas a la vez y no haces nada o casi nada bien. Entonces hay que tener metas específicas. A veces hay que tener tolerancia a la incertidumbre, como de alguna manera han tenido que tener los trabajadores del Banco Fácil, por ejemplo. Han tenido que esperar hasta que les paguen. Tener relaciones sociales, fíjense. También un sentido de valoración del tiempo, de lo que es urgente. Idealmente que seas una persona íntegra, honesta, que tengas constancia, que tengas responsabilidad personal y ser optimista. Muchas veces si no eres optimista, difícilmente vas a hacer un emprendimiento adecuado. Fíjense que hay divisiones en las características de la persona emprendedora. A nivel físico, tienes que mostrar tener energía, tienes que trabajar con ganas, con ahínco. Si nos fijamos a nivel intelectual, tienes que tener algo de flexibilidad, ser creativo, tienes que buscar información real, tienes que saber planificar, tienes que analizar el ambiente, o sea, tienes que reflexionar, fíjense. Tienes que tener cierta visión de los problemas, una capacidad de solucionar problemas, planificar con límites de tiempo. Fíjense características generales. Idealmente tendrías que tener algo de liderazgo, orientación al cliente, capacidad de conseguir recursos, préstamos, habrá que ver cómo puedes conseguir dinero, cómo vas a administrar los recursos, qué factores vas a necesitar, cómo va a tener que ser tu eficiencia, tu dirección, qué redes, qué contactos tienes, qué tipo de comunicación también tienes. Fíjense este cuadrito. Acá muestra las fases de un emprendedor. Motivación. Y yo les pregunto a ustedes, ¿han visto, ustedes están trabajando en algún emprendimiento o en su familia han visto algún emprendimiento? ¿Qué experiencia cercana han tenido o han visto? En esta materia yo he tenido un estudiante cuya familia estaba en el interior. Su emprendimiento era una panadería. ¿Cuál era su motivación? Tenía que importar panes cada vez en su pueblo. Y ella decidió hacer, o sea, a nivel familiar, hacer. Esa era su idea, su motivación. Luego en el desarrollo ha conseguido dinero, han averiguado recetas para hacer el pan. En lo que es la validación del negocio, han sacado su certificado en Fundaempresa,
ha realizado un plan a quienes iban a vender, el costo de los panes, los tipos de panes, marraquetas, sarnitas, de todo lo que hay, ¿no? Han hecho el análisis económico, en algún momento se prestaron dinero del banco, lo van pagando poco a poco. Que yo recuerde, nos comentó que tenía unos 2 años de antigüedad, ese emprendimiento que ellos tenían, y tenían la esperanza de que haya un crecimiento, un desarrollo e incluso pues que tenga sedes en lugares del campo, en el interior, en lugares donde no hay muchos recursos. Entonces ese era, por ejemplo, el emprendimiento de mi estudiante. En esta parte nos vamos a quedar.